El pasado abril se celebró el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, única agencia tripartita de la ONU en la que están representados gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros. Con motivo de su centenario, la OIT está impulsando a nivel mundial un amplio debate sobre el futuro del trabajo para abordar las repercusiones derivadas de un proceso en continua transformación. Nos acompaña hoy en Sin Distancias la profesora Pilar Nova, directora del Centro de Estudios Avanzados en Relaciones Laborales y profesora del Departamento de Sociología 3 de la UNED. La profesora Nova, habitual colaboradora de nuestro programa, ha invitado a Joaquín Nieto, director de la OIT en España, para, entre otras cuestiones, hacer balance del papel de esta organización tripartita y conocer cuáles son los desafíos a los que tendrá que hacer frente en el futuro el trabajo. Buenos días a todos los seguidores de Radio UNED. Hoy vamos a hablar del futuro del trabajo en el mundo. Para ello nos acompaña Joaquín Nieto, que es el director de la OIT España. Le agradecemos mucho su presencia en este programa porque somos muy conscientes de la agenda tan complicada que tiene este año. Normalmente siempre, pero este año más. ¿Por qué? Pues porque es el centenario de la creación de la OIT. La OIT, como todos ustedes saben, es una agencia que pertenece a Naciones Unidas. Están representados los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de 187 países. Entre los objetivos de la OIT está formular normas de trabajo, políticas y elaborar programas promoviendo algo tan importante que es el trabajo decente. Joaquín nos hablará después qué es el trabajo decente, aunque nos imaginamos por dónde van las cosas, ¿no? La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969. De ahí la importancia que se le concede a este organismo. En estos 100 años de vida de la OIT, el mundo del trabajo ha cambiado de forma radical y nos gustaría que el director de este organismo en España nos hablase de algunos de estos aspectos en los que ha cambiado y vamos a señalar algunos de los más candentes. Bueno, en primer lugar, bienvenido Joaquín a este programa y muchas gracias por colaborar con el Centro de Estudios Avanzados en Relaciones Laborales de la UNED. Por favor, muchas gracias a ustedes por haber invitado a la OIT a este programa. Llevamos décadas reflexionando con inquietud sobre el futuro del trabajo. También el futuro de los sindicatos. Próximamente tendremos también aquí al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, para hablarnos del futuro de los sindicatos. Pero hoy vamos a hablar del futuro del trabajo en el mundo. La digitalización, la automatización, la globalización, con todas sus consecuencias conocidas y algunas que seguramente todavía no conocemos porque es evidentemente un proceso y un proceso en crecimiento que comienza con la puesta en marcha de las tecnologías digitales. A partir de la implantación de estas tecnologías desaparecen muchos empleos en el mundo, también se crean otros nuevos, pero como usted mismo afirma, y cito textualmente, los empleos que se crean no se hacen en el mismo momento ni en el mismo lugar que aquellos que se destruyen. Estamos, sin lugar a dudas, ante un mundo bipolar y como miembro con responsabilidades de un organismo internacional tan importante que le permite tener una visión de conjunto, ¿qué nos puede decir de esta cuestión? Que efectivamente estamos viviendo un momento de cambios muy importante. Bueno, en realidad lo que estamos viviendo es un cambio de época y este cambio de época viene determinado pues, por la revolución tecnológica, la digitalización y robotización, que es diferente a todas las revoluciones industriales anteriores.
viene determinado también por la transición ecológica y particularmente por la transición energética. Para hacer frente al cambio climático, para evitar un cambio climático catastrófico, es necesario abandonar los combustibles fósiles e ir a otras formas de generación de energía e ir a un consumo de energía mucho más prudente, razonable y ahorrador. Y todo esto significa un cambio enorme, no solo en el sector energético. Y ya ahí es importante porque abandonar el petróleo, el carbón y el gas, que son las tecnologías energéticas que explican el mundo moderno, va a tener un impacto enorme, sino que también esa transición energética tendrá impacto sobre la movilidad, sobre el transporte, sobre la edificación, sobre el sistema agroalimentario. En fin, aquí también hay un cambio enorme. Y esto sucede en un mundo en el que hay enormes desigualdades, empezando por desigualdades demográficas. Los países industrializados están conociendo un invierno demográfico. En España, por ejemplo, cada vez hay más defunciones que nacimientos. El año 2018 creo que fueron 50.000 defunciones más que nacimientos. Invierno demográfico en unos países, pero pujanza demográfica en otros. En el África subsahariana la población sigue aumentando el 16%. Y esto en un mundo económicamente desigual. Claro, esto significa que los movimientos migratorios se aceleran. Y además a estos movimientos migratorios se añaden otros relacionados con el cambio climático. Los fenómenos climáticos extremos, las inundaciones, las sequías, provocan desplazamientos de la población. Si a esto le añadimos que sigue habiendo conflictos en el mundo y que esto provoca que haya más de 60 millones de refugiados en el mundo, significa que hay unos movimientos migratorios enormes y que van a seguir existiendo. Es probable que dentro de 10 o 15 años haya 400, 500 millones de migrantes en el mundo. Y esto también, estos cambios o este cambio de época, en este cambio de época también tiene que ver un fenómeno que es de otra naturaleza, pero que es importantísimo, que es la irrupción de las mujeres en todo el mundo exigiendo sus derechos. Por primera vez en 10.000 años de civilización, las mujeres dicen no queremos estar subordinadas, y este planteamiento de igualdad se extiende a todos los ámbitos, al hogar, a la sociedad y al trabajo. Las mujeres quieren estar en el mercado de trabajo, pero no están como quisieran, y cuando están, no solo quieren acceder en las mismas condiciones, sino también estar en situación de igualdad de trato y de igualdad de remuneración. Bueno, este cóctel de cambios, revolución tecnológica, transición energética, evolución demográfica, desigualdades y la irrupción de los derechos de las mujeres configuran este cambio de época y tienen un impacto enorme sobre el trabajo. Y eso significa que estamos viviendo una gran transición. Y desde la OIT hemos dedicado el año del centenario a comprender estos fenómenos, a comprender cuáles eran los cambios que están configurando el futuro del trabajo y a partir de ahí hacer propuestas para que la transición entre el presente y el futuro, que ya se está dando, sea una transición que se dé en condiciones de trabajo decente, en condiciones de protección social, con formación o el derecho a la formación de todas las personas para adaptarse a la nueva realidad, es decir, con inclusión social, evitando que nadie quede en la cuneta. Este escenario global que nos acaba de describir, tratando tantos temas desde la demografía, el cambio climático, la situación de la mujer, etcétera, nos recuerda una cuestión no demasiado lejana, que son los efectos de la crisis económica última del 2008. Fue una crisis mundial. Sus efectos no solo se han plasmado en la destrucción de empleo en los países centrales, sino también en los periféricos. Se ha producido, digamos, un efecto dominó, donde desaparece empleo, también desaparece subempleo. En la eurozona se adaptaron unas políticas de austeridad para hacer frente a esta crisis y con ello han tenido posibilidad de reponerse antes que estos países periféricos que citamos como países de subempleo.
Me gustaría que nos comentase brevemente cuál es la situación de estos países emergentes que han visto frenar bruscamente su desarrollo con motivo de esta última crisis. Es decir, hasta qué punto han retrocedido en algunos avances que parece que se habían conseguido. Después hablaremos si esos avances en la creación de empleo conjugan o no con el empleo decente, que es el tema preocupante de la OIT. Bueno, la crisis ha impactado principalmente en los países industrializados, que es donde la crisis se vivió con mucha más fuerza, y particularmente en algunos de esos países industrializados. El caso de España o de Grecia son quizá los dos países que han sido más vulnerables. Cada uno por razones diferentes. España tenía una economía demasiado dependiente del sector de la edificación. Había 2 millones de trabajadores que pertenecían a ese sector, en un país donde se estaban edificando 800.000 viviendas al año, con 5 millones de viviendas vacías y de baja ocupación. Se edificaban más viviendas que en el Reino Unido, Francia y Alemania juntas. Esa economía no podía seguir mucho tiempo así. Y cuando implosiona, por la crisis financiera, cuando implosiona, se pasa de construir 800.000 viviendas a construir 80.000. Y eso tiene unos efectos tremendos sobre el empleo y tiene unos efectos tremendos sobre la industria asociada a la edificación. Y acaba teniendo un efecto enorme sobre los ingresos públicos y acaba teniendo todas las consecuencias y el impacto terrible que ha tenido la crisis. Además, la respuesta a la crisis fue diferente. En Estados Unidos se respondió con políticas económicas anticíclicas, de estímulo de la economía, y sufrió menos. En Europa se respondió con políticas de austeridad muy duras, muy exigentes, y mucho más duras todavía en los países que eran más débiles y más estaban sufriendo con la crisis. Y eso ha tenido consecuencias terribles. En Grecia, por ejemplo, las consecuencias han sido tremendas, y los índices de pobreza y de desagregación social han sido enormes. También en España se ha sufrido esa crisis, esa austeridad extrema. Una cosa es que haya que arreglar las cuentas y que haya que acomodar las cuentas a la situación existente, y otra cosa es que las políticas económicas no sirvan con políticas anticíclicas para corregir los efectos de la crisis. Y realmente el balance de Europa, bueno, es un balance bastante negro de cómo quedaron las cosas. Todo esto ha influido en la economía mundial. La economía mundial, sobre todo también las nuevas tensiones comerciales en una economía mucho más globalizada, cuando las dos economías más importantes del mundo se enfrentan comercialmente. Bueno, pues eso ha tenido unos efectos, dijéramos, de enfriamiento de la economía mundial y de reducción del crecimiento impresionante que habían tenido los países emergentes a lo largo de este siglo. Pero los países emergentes durante la crisis, bueno, sufrieron, por supuesto, porque una crisis en los países industrializados tiene efectos en todo el mundo, pero no tanto como lo que han sufrido los países periféricos del mundo industrializado, particularmente en el sur de Europa, y todavía quedan señales y todavía quedan problemas bastante serios en el mercado de trabajo y en el vigor de esas economías, en el crecimiento de la pobreza, etcétera. Entonces, ahora hay nuevas amenazas en el horizonte, sí, y habrá que ver cómo se capean estas amenazas. De todas formas, lecciones de la crisis, habría dos por lo menos. Primero, de que no es cierto que la crisis se produjo por el elevado coste salarial o por que la productividad crecía menos que los salarios. No. Si analizamos el caso de España, por ejemplo, donde se produjo la crisis, no era donde los salarios eran mejores y donde no, la industria tuvo una respuesta bastante mejor y una resiliencia bastante mejor que la que tuvieron otros sectores. Y de hecho, las áreas más industriales, como es el País Vasco, resistieron mucho mejor la crisis, y desde el punto de vista, por ejemplo, de los salarios o de las condiciones de protección social, han retrocedido menos que el resto.
Entonces eso significa que igual los factores eran otros, eran factores de cómo se configuraban los modelos productivos. Bueno, ahora hay una oportunidad, y una oportunidad muy interesante de cambiar esto. ¿Por qué? Porque como estamos viviendo una transición tecnológica y una transición energética, esto hace posible en el cambio ir a modelos productivos más diversificados, más modernos, más internacionalizados, ambientalmente más sostenibles y por lo tanto con mucho más futuro. De forma que la transición energética, que va a implicar inversiones importantísimas en la próxima década, según el paquete de energía y clima que España envió a Bruselas, por ejemplo en España se invertirán no menos de 130.000 millones. Esa inversión de 130.000 millones permite reorientar la economía y reorientar el sistema productivo hacia sistemas más sólidos. En ese sentido, las perspectivas no tienen por qué ser peores. Conclusión. El futuro del trabajo es un futuro de oportunidades. Y hay que verlo así. E incluso para territorios que parecían ya condenados a no estar industrializados, a estar en retraso económico o al abandono demográfico, podrían encontrar nuevas respuestas, no están condenados, podrían encontrar nuevas respuestas en este momento de cambio tecnológico y de cambio energético por la transición ecológica. Claro, pero para que estas oportunidades se materialicen es necesario que haya una orientación clara y que España y el resto del mundo superen esas dos asignaturas, la adaptación digital y la adaptación energética a la transición que tiene que venir. Y ahí el trabajo y una buena organización de trabajo y un fortalecimiento del trabajo decente y una mayor equidad en el trabajo entre hombres y mujeres y entre los distintos sectores y los distintos territorios sería un factor de ayuda. No un peso, no una carga, como a veces se quiere presentar, sino sería un factor de ayuda para tener mercados de trabajo mucho más dinámicos. Y hacia esa orientación han ido las propuestas que tanto la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo planteó en su informe Un futuro más prometedor, como las resoluciones adoptadas en la Conferencia Internacional del Centenario, la Conferencia Internacional del Trabajo de junio, en la que se adoptó una declaración del centenario que apunta hacia las modificaciones que hay que hacer para que este futuro del trabajo sea prometedor y sea una oportunidad. Totalmente de acuerdo. Se presentan grandes oportunidades, pero esas oportunidades hay que saber aprovecharlas y la organización del trabajo va a ser determinante para conseguir, como ha mencionado en su intervención en varias ocasiones, y sé que es uno de los fundamentos de la OIT, el trabajo decente. La OIT siempre ha tenido una gran preocupación con que se implante un trabajo decente en el mundo y para ello ha elaborado infinidad de programas para promover que todos, hombres y mujeres, tengan este trabajo decente. Pero el trabajo decente tiene muchos ingredientes que los podríamos sintetizar en uno: derechos básicos. Derechos básicos. Y uno de los derechos básicos y que a mí particularmente me resulta muy inquietante es el derecho a la infancia. En el mundo hay 151 millones de niños trabajadores, pero niños trabajadores incluso en países impensables, es decir, en países con sistemas democráticos asentados, en países con recursos naturales que podrían tener economías ricas. ¿Qué solución cree que hay para acabar de una vez por todas con el trabajo infantil, con algo tan sangrante como niños con 8 años y menos trabajando? Bueno, usted ha planteado dos cuestiones, que las dos además están interrelacionadas. Una, la extensión del trabajo decente, y otra, solucionar uno de los mayores déficits y más escandalosos y más inaceptables, que es el trabajo infantil. Efectivamente, el trabajo decente es la solución. ¿Y qué es trabajo decente? Trabajo decente es el trabajo que se realiza pues con derechos, con un contrato, sin discriminación,
en condiciones saludables, con una remuneración que permita vivir dignamente y con protección social. Eso es el trabajo decente. Desde esa perspectiva, los déficits de trabajo decente en el mundo son enormes. Hay 3.300 millones de trabajadores en el mundo. De ellos, 200 buscan trabajo y no lo encuentran. De los que tienen trabajo, el 60% están en la economía informal. Y al estar en la economía informal, también carecen de protección social. De la gente que trabaja también están en unas condiciones de salud y seguridad escandalosas. 2.800.000 personas mueren al año a causa de las malas condiciones de trabajo. Entre 300 y 4.000 por accidente y el resto por enfermedades laborales. Además nos encontramos, como usted decía, con 152 millones de niñas y niños atrapados en el trabajo infantil, con 25 millones de esclavos, 25 millones de personas que trabajan en condiciones de trabajo forzoso, bueno, con una pobreza laboral. O sea, 300 millones de trabajadores, a pesar de estar trabajando, están en pobreza extrema. Es decir, los salarios que se les paga no les permiten a sus familias salir de la pobreza extrema, que significa que no cuentan con 1,9 dólares al día para poder subsistir. Y otros 800 están en pobreza relativa. Incluso en países como España, el 13% de los trabajadores, a pesar de estar trabajando, están en esa situación de lo que se llama pobreza relativa. Entonces, la discriminación es, por supuesto, principal hacia las mujeres, salarial y otras, hay brecha salarial, pero también es hacia los migrantes, hacia las minorías, en fin. Todos estos déficits de trabajo decente hay que corregirlos. Y este es el gran desafío que tenemos. En particular sobre el trabajo infantil, el Sistema de Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha asumido el trabajo decente como un objetivo ya no solo de la OIT, sino de todas las Naciones Unidas, no solo de los 187 países de la OIT, sino de los 194 que están en el Sistema de Naciones Unidas, no solo de los ministerios de trabajo y de las instituciones laborales, sino de todas las instituciones, ha asumido el trabajo decente y ha asumido erradicar el trabajo infantil. Incluso con una meta adelantada, no para 2030, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino para 2025. Y Naciones Unidas declara el año 21 como el año para la erradicación del trabajo infantil, para hacer un esfuerzo, para emprender políticas aceleradoras que permitan erradicar de una vez por todas el trabajo infantil. ¿Es posible hacerlo? Sí. Del año 2000 al año 2016, el trabajo infantil se había reducido en más de un tercio. En algunas áreas del mundo, como en América Latina, se había reducido a la mitad. Pero todavía quedan en América Latina 9 millones de niñas y niños trabajando. Ahora, ¿es posible hacerlo? Sí. Si en lo que va de siglo se ha conseguido reducir a la mitad, la otra mitad también se puede conseguir. Pero eso significa políticas concertadas, educativas. Donde hay una escuela es más difícil que haya trabajo infantil. O la maestra, el maestro de esa escuela saben que los niños están faltando al trabajo y pueden acercarse a la familia y pueden ayudar a la acción colectiva para reducir ese trabajo infantil. Y luego hay que hacer un esfuerzo para que el trabajo infantil no se blanquee. Porque buena parte de las cosas que consumimos, de las cosas que regalamos, ¿qué regalamos? Regalamos bombones, regalamos ropa, regalamos juguetes, regalamos joyas, regalamos flores. Muchas veces regalamos trabajo infantil. Porque detrás de ese chocolate, de esos juguetes, de esas joyas, de esa ropa, hay trabajo infantil. Entonces hay que hacer mecanismos que impidan blanquear el trabajo infantil, que impidan que lleguen a nuestras tiendas o que lleguen a los mercados del mundo productos elaborados con trabajo infantil. O sea que por un lado la educación y la asistencia y por otro lado políticas laborales de vigilancia para que no se dé trabajo infantil. Claro que se puede erradicar. Y de eso se trata, de corregir los déficits de trabajo decente a la vez que se preparan mecanismos para asegurar la transición. Porque usted hablaba al principio de que muchos puestos de trabajo pueden ser sustituidos. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que le va a ver su puesto de trabajo sustituido por la transición energética o por el cambio tecnológico? Hay que garantizarles una transición justa, que significa que hay que decirles, usted va a contar con un ingreso,
porque va a haber protección social. Su familia va a tener atención sanitaria y usted y su familia, todos, van a poder tener una educación a lo largo de toda la vida laboral y de toda la vida de las personas como un derecho, y el acceso a esos sistemas de educación. De eso se trata. ¿Se puede hacer? Sí. Pero claro, hay que hacer grandes reformas. Por ejemplo, una reforma educativa que garantice la formación a lo largo de toda la vida, que es un asunto pendiente y que todos los países tienen que resolverlo. Efectivamente, nos congratulamos con este proyecto de la ONU para adelantarse a la Agenda 2030 y paliar esta sangrante situación de los millones de niños trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo con que también habría que llamar la atención de los consumidores, qué estamos consumiendo o qué estamos regalando, que detrás hay una mano de un niño. En Sin Distancias profundizamos hoy en el futuro del trabajo y analizamos el papel de la OIT en el centenario de su creación. Joaquín Nieto, director de la OIT en España, y la profesora de la UNED, Pilar Nova, continúan su charla unos minutos más. Ha mencionado la protección social. Entre los colectivos afectados por situaciones irregulares y que atañe sobre todo a las mujeres es el de los empleados domésticos. ¿No piensa que la OIT debería conseguir que se establezca un convenio colectivo internacional en este sector? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la ocupación mueve, esta ocupación, el trabajo doméstico, mueve a un buen porcentaje de personas extranjeras, es decir, que estamos ante un fenómeno transnacional y de todos conocido y que además es corroborado por diferentes estudios de la precariedad en la que trabajan, cuando no en una situación de carencia de derechos, empezando por el primer derecho, que es el derecho al contrato. Bueno, la OIT tiene un convenio sobre trabajo doméstico. Es el convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Así se llama el convenio, literalmente y legalmente. Porque la OIT principalmente es una organización que hace normas internacionales del trabajo. Estas normas internacionales del trabajo son los convenios. Y tiene, en junio de este año adoptó el último convenio, el convenio 190, que es un convenio para hacer frente al acoso y la violencia en el trabajo, por cierto, con una perspectiva de género muy importante, porque somos conscientes de que las mujeres sufren más violencia y acoso en el trabajo y que lo sufren por ser mujeres. Y esto está bastante bien contemplado en el convenio. Pero volviendo al 189, este convenio se adoptó en 2012, se ratificó al año siguiente. Los dos primeros países que lo ratificaron fueron Uruguay y Filipinas, y desde entonces han ido ratificándolo muchísimos países. La Unión Europea le dio el visto bueno al convenio y urgió a todos los países a ratificarlo, y ya son cada vez más los países que han ratificado el convenio. España todavía no. En el mundo hay más de 50 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos. En España son cerca de 700.000 las empleadas del hogar. La mayoría son trabajadoras. Y estamos esperando que España ratifique el convenio. Porque si no lo ratifica y no actúa luego consecuentemente con esa ratificación, las trabajadoras domésticas seguirán sufriendo una discriminación que es inaceptable. Por ejemplo, es el único colectivo laboral que no tiene derecho al desempleo. Y muchas trabajadoras son cuidadoras, están cuidando a personas que fallecen. Y cuando fallecen, después de estar trabajando 3, 4, 5 años, los que sean, con esa persona, se encuentran en el desempleo y no tienen derecho al desempleo. Cualquier otro colectivo laboral tiene derecho. ¿Por qué las empleadas de hogar no? Las empleadas de hogar normalmente cobran los salarios menores. Están cobrando el salario mínimo. Raramente están cobrando más del salario mínimo. ¿Por qué personas que hacen un trabajo tan importante para la sociedad? A las empleadas de hogar la gente les deja lo que más quieren, los niños, los mayores. Hacen tareas imprescindibles para que un hogar pueda funcionar, para que en el hogar hombres y mujeres puedan estar trabajando en el mercado de trabajo. ¿Por qué esa discriminación?
Ya sé que es arrastrada históricamente, pero habría que acabar con ella. Y para la OIT es muy importante. Ya digo, tiene un convenio desde 2012, convenio 189. El gobierno español dijo que ratificaría el convenio. Bueno, esperemos que cuando acabe toda la incertidumbre esta política y haya un gobierno constituido para una legislatura estable, a lo largo de esa legislatura se ratifique el convenio y se corrijan esas situaciones de discriminación que una sociedad que se pretende justa no puede aceptar. Desde luego es incomprensible la carencia del derecho al desempleo que tienen las trabajadoras del servicio doméstico. Y España no ha ratificado el convenio por la situación inestable de la política del país. No. España no lo ha ratificado porque no ha decidido todavía ratificarlo. El convenio es de 2012. Es decir, entre 2012 y 2019 han pasado 7 años. Y perfectamente España podría haber ratificado ese convenio a lo largo de estos 7 años. Los gobiernos anteriores en ningún momento plantearon al Congreso de los Diputados la ratificación del convenio, y el nuevo gobierno dijo que lo haría, pero bueno, en el tiempo que ha estado, pues no lo ha hecho, pero esperemos que lo haga. Hay que tener en cuenta que un convenio es necesario que lo ratifique el legislativo de cada país, porque la OIT adopta convenios internacionales. Convenios internacionales son leyes, pero para que estas leyes sean de obligado cumplimiento para los países, para que sean legalmente vinculantes, es necesario que los países lo ratifiquen su legislativo, porque ningún país ha hecho dejación de soberanía y le ha entregado la soberanía a Naciones Unidas para que adopte leyes que inmediatamente sean vinculantes para los países. Eso lo puede hacer la Unión Europea en algunos casos, pero a nivel mundial todavía a Naciones Unidas se le piden muchas cosas. A la OIT se nos piden muchas cosas, pero luego hay que preguntarse si se le dan los instrumentos para que pueda responder a eso que se les pide. Y claro, ni Naciones Unidas ni la OIT sí tenemos capacidad de hacer normas internacionales, pero estas normas no son automáticamente vinculantes. Una vez ratificadas, sí. Por ejemplo, la Constitución española establece que las normas internacionales ratificadas tienen un rango superior incluso a las adoptadas inicialmente en el país. Que una vez ratificadas, sí. Por eso es tan importante la ratificación, pero esa ratificación no se produce si el gobierno no presenta en el legislativo esa ratificación. El Congreso de los Diputados en varias ocasiones se ha pronunciado a favor de ratificar el convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Entonces es inexplicable que, habiéndose pronunciado el legislador, que es el que tiene que hacer esa ratificación, los gobiernos todavía no hayan llevado esa ratificación a que se vote formalmente. Ya digo que es algo que yo espero que el año que viene tengamos, y que las trabajadoras del hogar tendrán convenio, porque yo me creo el compromiso que ha adquirido el actual gobierno y el partido que ahora está mayoritario y que es posible que sea mayoritario en las próximas elecciones, y que por lo tanto esto avanzará, porque además hay un acuerdo muy amplio en la sociedad española para que eso sea así. ¿Y habrá que resolver asuntos como el desempleo? Sí. Es verdad que habrá que resolverlos de una manera especial, porque ni las cotizaciones al desempleo de las empleadas del hogar son las mismas que las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena, ni las condiciones en las que se adquiere o no el desempleo, parcial o total, son las mismas, y por lo tanto pues habrá que tener un sistema de acceso al desempleo y un sistema de cotizaciones realista y adaptado a la realidad de ese sector. Bueno, también los autónomos tienen unas condiciones especiales. También se decía que los autónomos era imposible que tuvieran desempleo, porque cómo garantizar o cómo que un autónomo realmente está en desempleo o no. Bueno, se consiguió hacer un sistema de desempleo de los autónomos, y los autónomos cotizan y tienen derecho al desempleo.
Los autónomos que lo estén oyendo dirán, bueno, pero esto no está fácil. Efectivamente, el sistema es muy mejorable y espero que se mejore en el futuro. Pero existe ya el acceso al desempleo de los autónomos, que es más difícil, ¿eh? Pero el de las empleadas de hogar, claro que... Y ahí, bueno, se trata de ratificar el convenio y a partir de ahí, como España ha adquirido un compromiso, avanzar. También hay otros asuntos, salud y seguridad en el trabajo. La salud y seguridad en el trabajo, la ley de prevención de riesgos laborales excluye al sector doméstico. Las razones de la exclusión, en fin, no son caprichosas, no son gratuitas, tienen un sentido. Tiene un sentido, ¿por qué? Primero porque un hogar no es como un centro de trabajo cualquiera. Un hogar tiene habeas corpus. A un hogar no puede llegar un inspector, una inspectora de trabajo y decir, aquí estoy, vengo a analizar las condiciones. Tiene que tener una autorización judicial para poder entrar en un hogar, cosa que en cualquier otro centro de trabajo tiene derecho a entrar y entrar sorpresivamente y analizar las condiciones de trabajo. Claro. También la ley de prevención de riesgos laborales plantea una serie de exigencias a las empresas de contar con un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, de contar con una formación permanente, de contar con unos dispositivos, etcétera, que no es razonable planteárselos en un hogar, ¿eh? Pero el que no todas las normas contempladas en la ley de prevención de riesgos laborales y todos los procedimientos no sea razonable plantearlos para un hogar, no significa que en el hogar no pueda haber unas obligaciones de prevención de riesgos laborales y que los trabajadores del hogar no puedan tener unos derechos a la prevención de riesgos laborales, porque también ahí hay riesgos laborales. Luego se trataría de hacer normas específicas. También hay situaciones, por ejemplo, de despido. Las empleadas de hogar pueden ser despedidas, como quien dice, de un día para otro, sin ninguna explicación, ¿eh? Bueno, esto se podría mejorar. Es verdad que es diferente la situación de relación laboral de una empleada que está en un hogar que la situación de un trabajador por cuenta ajena en un empleo cualquiera, en una fábrica, etcétera. Pero eso no significa que las condiciones de despido que hay ahora, sin indemnización y casi sin preaviso, etcétera, sean condiciones aceptables. También se podría mejorar esta protección de las trabajadoras y ese aseguramiento de su empleo. En fin, hay cosas que se pueden hacer y todas son posibles. Efectivamente, y lo primero es que España ratifique el convenio. Esperemos que sea en breve. Una tendencia laboral que nos está procurando muchas investigaciones de los sociólogos del trabajo es la de los nómadas digitales y el geoarbitraje. Es un fenómeno del siglo XXI que, en mi opinión, se ha presentado falsamente porque se presenta como un estilo de vida basado en gran libertad geográfica, viviendo donde uno quiera, durante el tiempo que quiera y, en la mayor parte de los casos, sin jefes. Es un viajero que le acompaña a su trabajo, sin rutinas, sin horarios, etcétera. Sin embargo, la realidad me parece a mí que demuestra una gran precariedad de estos nómadas digitales. El no tener un lugar de trabajo les conduce a trabajar, por ejemplo, en cafeterías. Habría que analizar si estos son condiciones óptimas de trabajo. Están permanentemente en conflicto con la legislación del país donde están, el país que les contrata, el país de origen. Es decir, hay una gran confusión de qué legislación es la que les protege y les atañe. Está el tema de la salud. Deben hacer contratos privados internacionales de cobertura sanitaria, etcétera. En el sudeste asiático esto es un auténtico boom. Jóvenes de Europa que se trasladan a Tailandia, a Vietnam, a India, etcétera, porque allí es donde encuentran una mejor ubicación para desarrollar su trabajo. ¿Cómo enfoca la OIT en sus informes y recomendaciones esta nueva modalidad laboral, que es una modalidad producto de la globalización y que está dirigida a jóvenes? Ahora ya dejamos de hablar de los emigrantes jóvenes, sobre todo de
del sur a Centro Europa o a Norte Europa, y hablamos de jóvenes de toda Europa que se desplazan al sudeste asiático. Bueno, nosotros llamamos a estos trabajadores digitales que trabajan normalmente en crowdworking, es decir, su trabajo es un trabajo cualificado, porque suele ser de traducción, suele ser de tratamiento de datos, de textos, de diseño, en fin, suelen ser trabajos bastante cualificados, y sin embargo trabajan como los jornaleros de primeros del siglo pasado. Sí. Es decir, no salen a la plaza del pueblo a encontrar el contrato, pero sí salen a la plaza que implica la pantalla del ordenador cuando la abren a ver qué contrato pueden encontrar. ¿Y qué contrato encuentran? Pues efectivamente encuentran un contrato mal pagado. La media no supera los 3 euros a la hora. ¿Cómo se puede vivir en un país europeo, en fin, con menos de 3 euros a la hora? Tienen que echar muchas horas para encontrar trabajo, para pedir ese trabajo. Muchas veces el trabajo lo hacen y luego no se lo remuneran, y sin embargo la empresa se lo queda, la plataforma que lo ha convocado se lo queda, y efectivamente están desasistidos desde el punto de vista de la protección del derecho del trabajo, porque los contrata una plataforma digital en un punto. La plataforma puede estar ubicada, imagínate, lo contratan en Madrid. La plataforma puede estar ubicada en Bangkok o en Delhi. Estar trabajando para una empresa alemana o norteamericana, y además estar trabajando con 100 personas más, o 60 personas más, o 50, o 1.500 personas más que están haciendo ese trabajo de conjunto. ¿Qué convenio se le aplica? ¿Qué capacidad de asociación, de negociación colectiva tienen para negociar sus condiciones de trabajo? Como decía usted, ¿qué condiciones de salud y seguridad tienen? ¿Cuáles son los límites de su horario de trabajo? Son lo que decimos, son los jornaleros del siglo XXI, sin derechos laborales. Y es una situación que hay que resolver. También hay otras situaciones de plataforma digital que estamos conociendo, los drivers, ¿no? Los que van por ahí en mensajería o llevando alimentos de los restaurantes a las casas, que las plataformas digitales no quieren reconocer que hay una relación ahí. Ellos dicen que solo ponen en contacto un demandante de servicio y un proveedor de servicio, cuando la esencia de la estructura de negocio es la plataforma, y los dueños de la plataforma son los que estructuran el trabajo. Pero lo hacen intentando, buscando lo que se llama una fuga del derecho del trabajo, intentando eludir sus responsabilidades laborales y sus responsabilidades fiscales. Cuando es un trabajo que toda la vida ha existido, que existe desde hace mucho tiempo, y que era un trabajo, pues, de trabajador por cuenta ajena, en el que la empresa asumía una serie de responsabilidades, lógicamente salariales o de salud y seguridad en el trabajo y otras. Bueno, son dos modalidades que están desarrollándose con fuerza. Todavía son minoritarias, pero hay quien dice que hasta el 17% de los trabajadores en España, creo que igual es una cifra un poco exagerada, pero alguien lo dice, en algún momento en el último año han hecho alguna actividad en estas plataformas. No es que el 17% se gane en la vida con ellas, probablemente el porcentaje es del 1% o por ahí, pero que el 17% han conseguido algún ingreso extraordinario trabajando a través de estas plataformas. Bueno, estamos hablando de una realidad económica creciente en el mundo y también en España y en estas latitudes, que habrá que afrontar. Entonces, ¿cuál es la solución desde la perspectiva de la OIT? Bueno, lo que ha decidido en su declaración del centenario y las propuestas que hace a través del informe de la Comisión del Centenario de la OIT es que, sea cual sea la realidad contractual o no contractual de los trabajadores, consideramos que el trabajo no es una mercancía, lo mismo que lo considerábamos en 2019, en el 1919, hace 100 años, cuando la OIT nació, estamos considerándolo en 2019. El trabajo no es una mercancía y las personas que realizan el trabajo tienen derechos y deben ser consideradas trabajadores con derechos. ¿Cómo articular esos derechos? Es la cuestión pendiente.
En algunos casos es más fácil articularlo. Cuando estamos hablando de trabajadores de plataformas que realizan su actividad física en un país concreto, pues ahí existe la legislación de ese país, que en muchos casos es aplicable, y lo único que hay que hacer es aplicarla o hacer alguna reforma correspondiente para aplicarla con más eficacia o para adaptarla a esas realidades nuevas de trabajo, pero desde el punto de vista del derecho. Cuando no tiene un asentamiento físico tan claro y es a través de actividad digital, bueno, habrá que articular cómo. Aunque físicamente el trabajador siempre, o la trabajadora, está en un lugar físico concreto y ese lugar físico concreto en el que está su espacio de trabajo está en un país, está con unas leyes y por lo tanto eso habría que considerarlo. Entonces, la OIT dice, desde la perspectiva de OIT, como ese trabajo no es una mercancía y tiene derechos, hay unos derechos básicos que hay que garantizar, que son los mismos que hablaba antes para el trabajo decente. Es decir, que esas personas tienen un límite de tiempo de trabajo, tienen unas condiciones de remuneración que les permiten vivir dignamente, su trabajo se organiza en condiciones de salud y seguridad y tienen derechos a asociarse y derechos sindicales y derechos de negociación colectiva, derechos a los que no se puede despojar nadie, porque es uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo, elementales para todo trabajo. Entonces, ¿cómo luego se articula legalmente? Veamos a través del diálogo social. También la OIT es una organización que se estructura en función del diálogo social. Usted lo decía al principio. La OIT está conformada por gobiernos, trabajadores y empleadores. Es la única institución del mundo que lo hace así. Todas las demás agencias del sistema de Naciones Unidas son solo intergubernamentales. En el caso de la OIT, además de los gobiernos, y con el mismo derecho de los gobiernos, está la sociedad civil, están los trabajadores a través de los sindicatos y están los empleadores a través de las organizaciones empresariales. Y todos ellos son los que configuran la OIT y toman decisiones. Bueno, pues este espacio de diálogo social y los espacios de diálogo social regionales en Europa o de cada país serán los que tengan que determinar cómo se garantizan estos derechos también en las economías de plataforma y también en los trabajos que se realizan a través de plataformas. Además, otra modalidad de estructuración del trabajo moderno es a través de las cadenas mundiales de suministro. Cadenas, la producción cada vez está más segmentada y a través de las tecnologías digitales se relaciona y se conecta toda esa producción cada vez más segmentada. Pero esa segmentación se produce porque en países, es decir, que una marca mundial tiene relación con miles de talleres en todos los países del mundo que trabajan para una misma marca. Ya son 600 millones de trabajadores en el mundo los que trabajan en cadenas mundiales de suministro. Bueno, también para ellos habrá que garantizar esos derechos. Esas son las asignaturas pendientes que tenemos para garantizar el trabajo decente en el mundo que está por venir y conseguir el futuro del trabajo que queremos. Sí, para finalizar, porque no queremos abusar más de su tiempo y sin perder de vista el título de esta entrevista, que es el futuro del trabajo en el mundo, y continuando con este último tema que debatíamos, a día de hoy cabe pensar que el futuro del trabajo se encuentra en el trabajo autónomo. Los denominados empleadores, un nuevo concepto con el que se pretendió ilusionar a muchos jóvenes ante la falta de salidas en el mercado de trabajo. Hoy, el también citado geoarbitraje. Personas en general que crean una empresa o intentan hacerlo, que encuentran una oportunidad de negocio o que desarrollan un proyecto a iniciativa propia. Estos denominados empleadores, que son jóvenes, porque la idea está destinada a ellos, pero tiene otra parte que es preocupante, la del autoempleo. Se ha previsto las consecuencias de esta fragmentación de la clase trabajadora con lo que esto supone de autoexplotación, de carencia de sindicatos, de seguridad y salud en el trabajo. Lo acaba de mencionar para estos jóvenes concretos desplazados. Yo la pregunta la enfocaría ahora para los que se mantienen en el país y que son los denominados emprendedores. Efectivamente,
cada vez hay un mayor emprendedurismo y cada vez hay más emprendedores, que pueden ser empleadores o no. Y efectivamente, el emprendedurismo, una sociedad dinámica, pues significa que tiene que haber iniciativas emprendedoras y tiene que haber gente emprendedora, y eso en principio pues es una aportación a la economía y a la estructuración de la sociedad bien interesante, aunque limitada. O sea, a veces lo que ha habido es una exageración de cuál podría ser esta aportación o una especie de limitación. Oiga, usted no tiene que buscar trabajo, usted se tiene que buscar su propio trabajo. Una especie de culpabilización a las personas de que buscan trabajo y no lo encuentran y es por su culpa. Y una desresponsabilización de las autoridades, desresponsabilización de los responsables políticos que tienen que llevar adelante políticas generadoras de empleo. Bueno, el convenio 111 de la OIT lo plantea claramente y además los países que lo han ratificado, como España y otros, tienen la obligación de hacer políticas que generen empleo. Porque el emprendedurismo, con todas las bondades que tiene, y que lo he dicho al principio, bueno, puede resolver una parte del desempleo. ¿Cuánto? ¿El 15%? Sería fantástico que resolvieran el 15%, sería fantástico. ¿Y qué pasa con el 85%? Vamos a ver, también el emprendedurismo tiene sus costes. En la situación de crisis, muchas personas han puesto lo que tenían y lo que no tenían, de la ayuda de sus padres, de la ayuda de otros, porque créditos había pocos, y lo que no tenían, en iniciativas emprendedoras que han fracasado, y que buena parte de ellas fracasaban. Se dice, no, la clave es levantarse. Sí, pero se han quedado en la ruina más total. ¿Por qué? Porque intentaban hacer algo, una iniciativa emprendedora, en un país que estaba en crisis, que no había dinámica económica y que no había quien comprara lo que ellos producían. Entonces también hay que tener cuidado y hay que orientar responsablemente, no hay que lanzar a la gente a que pierda lo que no tiene siquiera y arrastren esa pérdida a todos los demás. Claro que emprender significa un riesgo y obviamente pero hay que hacerlo como todo, con cabeza y con mesura. También los mejores personas, los mejores profesionales, no tienen por qué estar solo en el emprendedurismo o en su autoempleo. Las empresas necesitan buenos profesionales, necesitan buenos técnicos y necesitan captarlos y necesitan talento y tienen que retener ese talento. Y eso significa que tienen que remunerarlos adecuadamente y tienen que tener un trato adecuado para poder retener esa profesionalidad y ese talento, que no puede estar solo en el trabajo autónomo. O sea, que sí, que el emprendedurismo tiene un rol muy importante y una sociedad dinámica es una sociedad emprendedora, con emprendedores y emprendedoras, pero no solo. También es una sociedad con empresas organizadas, con empresas de medio tamaño y de tamaño más grande. Las empresas de medio tamaño demuestran tener unos niveles de productividad elevadísimos y no solo microiniciativas, o sea, todo cuenta, pero todo de manera equilibrada. Dicho esto, diré también que en el trabajo autónomo a veces se esconde detrás del trabajo autónomo un trabajo que es dependiente, pero que la empresa que lo contrata no quiere asumir sus responsabilidades de pagos de la seguridad social o de pago de la protección social correspondiente, contributiva, ni quiere asumir las responsabilidades de salud y seguridad en el trabajo y quiere poder prescindir de esos trabajadores en cualquier momento. Y una parte de los 3 millones de trabajadores autónomos que hay, por ejemplo, en España, no son realmente autónomos, son trabajadores dependientes, son falsos autónomos, que sufren las consecuencias de que nadie les paga su derecho a la protección social y que trabajan sin límites horarios y que trabajan en unas condiciones de salud y seguridad más que deficientes. Esto también es un asunto que hay que corregir. Y llamar a eso autónomos o emprendedores, en fin, no son autónomos ni emprendedores. Son trabajadores por cuenta ajena que no se les reconoce su situación. Después están los autónomos de verdad, que pueden tener empleados o no. Los que tienen empleados se acercan más a lo que es un empleador, a lo que es una empresa. O no, que son autónomos y trabajan solos o solas. La situación de estos trabajadores tiene que mejorar.
No se puede hablar solo de animarles a que sean autónomos y a que emprendan y luego abandonarles. Y la situación de los autónomos es manifiestamente mejorable, tanto en protección social, ¿qué jubilaciones les quedan? Es verdad que sus aportaciones han sido pequeñas porque siempre tienden a cotizar lo mínimo. ¿Qué acceso al desempleo real tienen? ¿Y qué les queda de desempleo? O sea, las condiciones... De hecho, le voy a dar un dato. Antes he dicho que la pobreza en España rondaba el 13% de personas que trabajaban y aún así eran pobres. Bueno, el colectivo principal afectado por esta pobreza son los autónomos. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, esa pobreza es del 9%, pero en el caso de los trabajadores autónomos está más cerca del 30%. Entonces, también esa es una situación que hay que ver. Por lo tanto, en este, como en todos los temas, hay que ver el conjunto y dar respuestas de conjunto y respuestas parciales, como siempre, desde la perspectiva de la justicia social, que es la perspectiva que siempre ha tenido la OIT desde su fundación. Porque la OIT nació al final de la Primera Guerra Mundial, de aquella guerra, en fin, tan cruenta y tan desastrosa y tan inútil, nació sobre la base de una idea básica. No puede haber paz mundial sin justicia social. Y esa idea sigue siendo verdad también 100 años después para afrontar el futuro del trabajo que queremos. Muchas gracias por estas palabras. Por un lado, esperanzadoras, por otro lado, hay muchos deberes pendientes porque todo es mejorable, todos los temas que hemos tocado y algunos que no nos ha dado tiempo, pero sin lugar a dudas ha sido muy ilustrativa esta conversación con Joaquín Nieto, director de la OIT España, en este tema del futuro del trabajo en el mundo, que no solamente hemos hablado del futuro, sino también del presente y el objetivo común, la justicia social. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El futuro del trabajo será el resultado de una decisión que tomen todos los actores desde el diálogo social, como han apuntado nuestros invitados. Las preguntas son muchas y el interés por responderlas es creciente. A lo largo de la historia, el ser humano ha temido siempre a los avances que en el terreno laboral pudieran producirse. No queremos banalizar, pero tampoco pensar que se nos avecina el apocalipsis, así que invitamos a todos nuestros oyentes a la reflexión y a valorar esta interesante entrevista que hoy ha mantenido con el director de la oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, la profesora Pilar Nova, directora del Centro de Estudios Avanzados en Relaciones Laborales de la UNED y profesora del Departamento de Sociología 3 de nuestra universidad. A los dos les agradecemos sinceramente que nos hayan acompañado y despejado tantas dudas en torno al trabajo, un derecho esencial en la vida de las personas y fundamental en la organización y el bienestar de la sociedad.